Rechacé a mi antigua enamorada de la niñez. Ahora madre soltera porque me ignoró en mi peor momento, y sus amigos me volvieron loco pidiéndome que le diera otra oportunidad. Hola a todos, soy Adam, tengo 20 y tantos años, vivo en Estados Unidos, en los suburbios de Chicago, específicamente, y esta historia se remonta a mis años de escuela media. Ahí fue cuando conocí a Emily, la chica que en ese entonces me parecía más que perfecta, dulces pecas en la cara, siempre sonriendo y la más rápida de la clase en los 100 metros. Jamás olvidaré cómo la veía correr durante las competencias deportivas con esa energía inagotable y el cabello al viento. Desde aquel momento me gustó, pero entre mi timidez y mis brackets, digamos que las cosas no pintaban muy bien para mí en el terreno amoroso. A lo largo de la adolescencia, Emily y yo compartimos muchas clases juntos. Ella era bastante sociable, yo no tanto. Yo prefería los videojuegos, leer libros de fantasía y quedarme en casa un viernes por la noche, mientras que ella siempre estaba en algún plan divertido con sus amigas. En algún punto, cuando ambos teníamos como 15 o 16 años, me armé de valor y le confesé que me gustaba. Recuerdo que lo hice con la voz temblorosa y las manos sudadas. Su reacción no fue burlarse directamente, pero sí me dijo algo como no, Adam, no creo que esto funcione. Fue casi una excusa piadosa, y de paso me quedó más que claro que, para ella, yo no era precisamente atractivo ni popular. Mientras tanto, ella salía con uno de los chicos del equipo de fútbol americano, un tal Logan, muy atlético, con sus típicos brazos musculosos y su risa contagiosa. Así que, para mí, la historia terminó ahí, o al menos eso pensé. El tiempo pasó. Terminé la escuela, me alejé de ese ambiente en el que nunca encajé del todo y me dediqué a estudiar ingeniería informática en una universidad cercana a St. Louis, no muy lejos de mi ciudad natal, pero lo suficiente para sentir libertad. Mis padres siempre me habían dicho que si me concentraba en mis estudios, tendría el mundo a mis pies. Y la verdad es que, aunque no soy un genio, trabajé duro, me involucré en proyectos de programación, voluntariados y prácticas profesionales. Fue en los primeros semestres de la universidad donde conocí a un gran grupo de amigos que, sin darme cuenta, empezaron a ayudarme a salir de mi caparazón. Entre esos amigos están Carter y Julian, con quienes aún conservo una fuerte amistad. Ellos, al verme tan metido en libros y pantallas, me invitaron a acompañarlos al gimnasio del campus. Al principio, yo era escéptico, sentía que nada tenía que ver con el levantamiento de pesas, pero la verdad es que poco a poco me fui enganchando con la rutina. Descubrí que no necesitaba ser el tipo más grande o fuerte del mundo, simplemente el hecho de sentirme más saludable y con más energía me gustó mucho. Además, Carter y Julian eran el tipo de personas que no te dejaban rendirte, siempre con comentarios como vamos, Adam, 3 repeticiones más, o no vas a abandonar ahora, cierto. Ese apoyo constante fue clave. Gracias a ellos y a mi determinación, empecé a notar cambios. Bajé un poco de peso, los músculos se definieron un mínimo y, sobre todo, mi autoestima se elevó en un nivel que jamás creí posible. A la par, mis habilidades como programador también crecieron, y me llamaron para trabajar medio tiempo en una startup de ciberseguridad. Allí conocí al que luego se convertiría en mi mentor, James, un tipo con gran experiencia en el sector tecnológico. James me enseñó cosas de programación avanzada y me aconsejó cómo desenvolverme en reuniones y eventos de networking. 3 años pasaron volando. En ese lapso, no volví a saber mucho de Emily, la tenía en redes sociales, pero ella casi no publicaba nada. Apenas subía algunas fotos con amigas en distintas partes del país, selfies en conciertos o comentarios vagos sobre su vida. Tampoco es que me desvivía por enterarme de su vida. Para ser sincero, estaba demasiado ocupado con mi carrera, mi nuevo círculo de amistades y con la experiencia de, por primera vez, empezar a salir con chicas que me aceptaban tal cual era. Para mí, mi época de amor platónico de la niñez había quedado olvidada. Pues bien, la vida siguió su curso hasta hace alrededor de un año. Me gradué con un muy buen promedio, y mientras buscaba un trabajo a tiempo completo, tuve la fortuna de volver a la misma startup donde hice mi pasantía, pero ahora con un contrato más formal y una mejor paga. Fue en ese periodo de nuevos comienzos cuando recibí una invitación a un reencuentro de exalumnos del colegio. A decir verdad, no tenía muchas ganas de ir, porque la mayoría de gente con la que tenía contacto ya sabía cómo me había ido. Sin embargo, Carter me animó a asistir. Me dijo, hay que cerrar ciclos, Adam. Y, quién sabe, igual te reencuentras con algún viejo amigo. Pensándolo bien, me pareció que podría ser interesante. Cuando llegué al reencuentro, en un restaurante cercano al downtown de Chicago, reconocí algunas caras: Logan, el mismo chico deportista de entonces, aunque ya sin la melena larga; Hannah, quien era la cerebrito de la clase, ahora convertida en una exitosa abogada; y por supuesto, allí estaba Emily. Mi primera impresión al verla fue mixta. Por un lado, me sorprendió lo mucho que había cambiado su forma de vestir, se veía más madura, con un aire maternal, pero a la vez atractiva. Por otro lado, noté que no traía anillo de matrimonio.
Hubo un saludo grupal algo incómodo, y luego cada uno comenzó a conversar con diferentes personas. Entre risas y recuerdos, escuché rumores de que Emily era madre soltera de una niña preciosa llamada Grace, y que estaba trabajando medio tiempo en una guardería, mientras vivía con sus padres para ahorrar dinero. Me alegró saber que, pese a las dificultades, estaba saliendo adelante. Aunque, eso sí, la curiosidad me picó, ¿qué habría sido de sus planes de ir a la universidad y volverse entrenadora física, algo que mencionó un par de veces en la adolescencia? Lo que fuera, supuse que la vida le había dado algunas vueltas inesperadas. A mitad de la noche, mientras charlaba con un grupo donde estaba Hannah, se me acercó Emily. Fue extraño, porque no éramos tan cercanos como para que esa situación pareciera natural. Sin embargo, se mostró muy amable, preguntándome qué había sido de mí y felicitándome por mi trabajo. Le hablé un poco sobre la empresa de ciberseguridad y lo mucho que me gusta lo que hago. En un momento de silencio, ella soltó un «Oye, te ves muy bien ahora. Nunca pensé verte así». Sonreí con timidez, porque, aunque ya no era el chico con brackets ni retraído de antes, en el fondo aún me cuesta creer que alguien note ese cambio físico. Aunque la charla fue corta, me di cuenta de que, al día siguiente, tenía una nueva solicitud de amistad de su parte en Facebook. Unos días después me llegó un mensaje directo: «Oye, sé que nos vimos en la reunión, pero me gustaría hablar más contigo. Si tienes tiempo, podríamos tomar un café la próxima semana». Y así empezó todo de nuevo. Solo que esta vez, yo no era aquel adolescente inseguro que anhelaba su atención. Pero bueno, no me adelantaré a los acontecimientos. Eso lo contaré en la segunda parte, porque esta historia apenas está comenzando. Y créanme, lo que sucedió después es un cúmulo de enredos con amigos, mensajes, sentimientos encontrados y más de un consejo contradictorio por parte de la familia. Debo admitir que iba con cierto nerviosismo, aunque ya no era el adolescente cohibido de antes, esa sensación de recordar una vieja espina, su rechazo, pesaba un poco. Aún así, un lado curioso de mí quería saber cómo era la Emily de ahora, la mamá de Grace, la que al parecer había tenido una vida menos estable de lo que imaginé. Cuando llegué al café, un lugar pequeño y acogedor cerca de Lincoln Park, en Chicago, la vi sentada en una mesa junto a la ventana, sonriéndome tímidamente mientras tomaba un té verde. Me saludó con un abrazo cariñoso, algo que jamás habría esperado en nuestros años de instituto. Nos pusimos al día rápidamente, ella me contó cómo había terminado embarazada de Logan, sí, el mismo excompañero musculoso del colegio, poco después de graduarse. Sin embargo, la relación con él no prosperó. Él se mudó a otra ciudad para jugar fútbol americano en un equipo universitario y prácticamente desapareció de sus vidas. Emily tuvo que volver a casa de sus padres para poder cuidar a Grace, aceptando trabajos de medio tiempo aquí y allá. Se sentía frustrada, pues todo lo que había soñado, estudiar, graduarse en educación física, viajar, se había quedado en pausa. A mí me costó un poco compartir mi propia experiencia, me sentía un tanto culpable al contarle que tenía un buen empleo en el sector tecnológico, que había viajado un poco, por conferencias, no por ocio, y que finalmente estaba viviendo solo en un modesto pero cómodo apartamento en la zona de la que vieu. Nada lujoso, pero mi esfuerzo me había costado. Noté enseguida algo extraño. Emily parecía demasiado interesada en mis logros y en mi vida. No fue desagradable, pero sentí una especie de tensión, como si hubiese un objetivo detrás de cada pregunta que me hacía. Por ejemplo, comentó: «Wow, no tenía idea de que ganarías tan bien en tu empresa, siempre supe que eras muy inteligente, pero nunca imaginé hasta dónde llegarías. ¿Y no piensas en formar una familia pronto, Adam? Con esa estabilidad, podrías darles todo a tus hijos». En otro momento de mi vida, cuando yo estaba loco por ella, quizá habría soñado con que me mirara así. Pero en ese instante sentí una mezcla de incomodidad y confusión. Para intentar relajar el ambiente, le pregunté por Grace, cómo era su hija, sus gustos, si se parecía a ella o a Logan, etc. La expresión de Emily se iluminó de inmediato y estuvo un buen rato describiéndome con entusiasmo lo despierta y simpática que era la niña. Me mostró fotos en el celular, y sí, se veía adorable, de eso no cabe duda. Terminamos el café en buenos términos. Sin embargo, al despedirnos, Emily me soltó un: «Oye, podríamos repetir esto la próxima semana, ¿no? Si quieres, puedo invitarte a cenar en casa de mis padres, ellos se llevan muy bien con mis amistades de la infancia». La verdad, me quedé un poco atónito. ¿Invitarme a cenar con sus padres, así, de golpe? ¿Después de años sin contacto? No quise sonar rudo, así que le dije que lo pensaría. En realidad, tenía muchas dudas. Por un lado, no veía mal la idea de ponernos al día, de conocer a la niña y ver cómo podíamos retomar al menos una amistad genuina. Pero por otro, sentía que esto avanzaba demasiado rápido. Además, surgía en mi interior el recuerdo de que en la adolescencia ni siquiera me vio como opción, me rechazó sin miramiento. Y sí, la gente cambia, las situaciones cambian, pero ¿y si era solo una coincidencia que ahora que me ve estabilizado se interesara por mí?
Volví a mi rutina laboral en la empresa de ciberseguridad. Al terminar la jornada, quedé en reunirme con mis amigos Carter y Julian en un bar cercano para ver un partido de los Chicago Bulls. En un momento de la noche, mientras los Bulls iban perdiendo por 8 puntos, no aguanté las ganas y les conté a los dos lo que me estaba pasando con Emily. Les hablé de la invitación a casa de sus padres y de mi escepticismo. Julian, que es más aventado, dijo algo como: «Bro, deberías ir. Chance, y resulta que fue el destino el que los separó antes y ahora es el destino que los une». Mientras que Carter, más serio y analítico, me respondió: «Yo que tú, me lo tomaría con calma. La gente a veces se acerca a uno por razones que no te imaginas. No es mala idea conocer a Grace, ni convivir con Emily, pero ve despacio». Total, terminé la noche con la cabeza más revuelta que antes. A la mañana siguiente, encontré un mensaje de Emily en mi teléfono, invitándome directamente a comer el siguiente domingo. Insistía en que no me preocupara por nada, que sus padres recordaban con cariño a los excompañeros del colegio y que Grace estaría encantada de conocerme. Sentí un escalofrío. ¿Por qué de la nada querría presentarme a su hija y a su familia? ¿Así tan rápido? Consulté con mi madre, Diana, que siempre ha sido un apoyo. Le conté todo, omitiendo detalles muy personales, pero haciéndole ver la situación. Ella dijo: «Mira, Adam, el pasado es el pasado. Tal vez Emily maduró y realmente solo quiere rehacer su vida. Es una madre soltera que, tal vez, se siente más segura contigo porque te conoce de antes. Pero tampoco es tu responsabilidad si no te sientes cómodo. Sigue tu intuición». Hice caso a ese consejo, seguí mi intuición. De momento, decidí postergar la cena. No dije que no de forma rotunda, sino que argumenté que había unos problemas en el trabajo y tendría que hacer horas extra, lo cual era parcialmente cierto. Emily reaccionó con un breve mensaje: «Está bien, cuando puedas, me avisas». Lo que no me esperaba fue la oleada de mensajes que empezaron a llegarme unos días después, de números que no conocía. Mensajes de amigos de Emily, o al menos eso decían, preguntándome por qué estaba jugando con ella, por qué era tan egoísta y por qué no me animaba a darle una oportunidad ahora que ella tenía la valentía de acercarse. Incluso recibí mensajes de Nora, una chica que recordaba vagamente de la escuela, diciendo que yo no tenía derecho a hacerla sufrir. Eso sí que me inquietó. ¿Sufrir? Pero si ni siquiera habíamos tenido nada formal, ni éramos pareja ni había un compromiso. La primera persona a quien le mostré ese aluvión de mensajes fue Carter. Él leyó unos cuantos y se echó las manos a la cabeza. «Esto está muy raro, Adam, ¿por qué tanta gente se está metiendo de la nada?». Lo mismo opinó Julian al enterarse. Le pareció muy extraño que Emily fuera capaz de involucrar a sus amigos para presionarme. Peor aún, alguno de esos mensajes rozaba la agresividad, como si yo fuera el villano por no querer acudir a una simple cena con su familia. A partir de ese instante, empecé a sentir una presión externa que no me gustaba para nada. No tenía la menor intención de ser grosero con Emily, ni mucho menos de ignorarla por completo, pero tampoco quería verme obligado a regresar a una dinámica en la que parecía que todos me juzgaban por no correr a sus brazos. Aquella imagen de la Emily dulce, que recordaba de la infancia, empezó a empañarse, y por dentro me pregunté si ella había cambiado tanto o si simplemente yo nunca la conocí bien. Fue entonces cuando supe que necesitaría hablarlo directamente con ella, cara a cara, para frenar ese tsunami de mensajes y pero a la vez, no quería herirla ni verme como un completo insensible. Ahí empezó un dilema interno que me acompañó durante semanas y que desembocó en una confrontación bastante intensa. Pero de eso les hablaré en la siguiente parte, porque las cosas se fueron de control. Entre mis amigos apoyándome, algunos familiares de Emily llamándome por teléfono y nuevas revelaciones que me dejaron con la boca abierta, tuve que decidir muy bien qué quería hacer con Emily, con Grace y con mi propia tranquilidad mental. Por mi parte, yo no quería pelear con nadie, solo deseaba un poco de paz y claridad. Así que decidí hablar directamente con Emily. Ella fue la fuente de todo este revuelo, o al menos la persona que podía calmarlo de inmediato. Para ese entonces, llevaba un par de semanas esquivando la cena familiar a la que me había invitado, con excusas laborales válidas, pero también con cierto temor a encontrarme con una situación que no supiera manejar. Finalmente, se me presentó la oportunidad de un encuentro que no pude posponer más. Me topé con Emily en un pequeño centro comercial de Evanston, un suburbio al norte de Chicago, donde había ido a comprar un regalo de cumpleaños para mi sobrina. Fue de lo más casual. Salí de una tienda de ropa para niños y al voltear, allí estaba Emily con Grace. La niña, de unos 4 o 5 años, se veía un poco tímida, sin embargo, su expresión de curiosidad me conmovió. Emily, por su parte, parecía aliviada de verme fuera del ajetreo de las llamadas. «Adam, qué coincidencia», exclamó, con una sonrisa nerviosa. «Ven, saluda a Grace». «Hola, Grace», le dije suavemente, «tu mami me ha contado cosas lindas de ti». La niña apenas murmuró un tímido hola mientras se aferraba a la mano de su mamá. Entonces fue Emily quien tomó la iniciativa. «¿Tienes unos minutos para hablar? No quiero importunarte,
pero necesito explicarte algunas cosas. Acepté. Nos sentamos en una banca del pasillo principal, y mientras Grace jugaba con un muñeco que sacó de su mochila, tuve la charla más frontal con Emily desde la adolescencia. Primero me pidió disculpas, asegurándome que jamás tuvo la intención de que sus amigos me acosaran con mensajes. Explicó que, en algún momento, comentó en su grupo de Facebook que yo estaba poniendo distancia y que ella se sentía mal, quizá frustrada. Sus amigos, con buena o mala intención, tomaron partido y empezaron a escribirme sin que ella pudiera detenerlos a tiempo. Le pregunté por qué sentía tanta urgencia de verme en su casa, con sus padres y con Grace. Su respuesta fue honesta. Siento que perdí oportunidades en mi vida, Adam. Y ahora que te veo tan bien, no te voy a mentir, me gusta la persona que eres hoy. No solo físicamente, que claro, vaya cambio pegaste, sino esa seguridad, ese trabajo estable, esa madurez que antes no tenía. Yo lo arruiné cuando éramos adolescentes, es decir, sé que ni siquiera fue algo formal, pero me arrepentí muchas veces de haber sido tan superficial. Ahora, como madre, valoro otras cosas. Y sí, pensé que tú podrías incluso quererme a mí y a Grace. Confieso que sus palabras me removieron. Verla así, tan vulnerable, me hizo empatizar en parte con lo difícil que debe ser criar a una hija sin el apoyo de la pareja. Aún así, no pude evitar sentir un dejo de resentimiento al recordar su no, Adam, no creo que funcione de aquellos años, cuando mi apariencia no era la mejor y cuando mi autoestima andaba por los suelos. Sin embargo, sabía que no podía quedarme estancado en el pasado ni tampoco podía sacrificar mis deseos actuales de libertad solo por tapar huecos emocionales de ella. Emily, le dije, tratando de mantener la calma, no es que quiera hacerte daño o jugar contigo. Simplemente, no estoy seguro de querer algo serio con nadie en este momento, y menos cuando hay una niña de por medio. No me malinterpretes, no estoy juzgando tu maternidad, pero es mucha responsabilidad para mí. Todavía estoy aprendiendo a vivir mi propia vida, explorando mis oportunidades de viajar, mi carrera. Ella asintió, mordiéndose el labio. Por un segundo, parecía a punto de llorar. Yo, por dentro, me debatía si era el villano de la historia o si simplemente estaba siendo sincero con mis sentimientos. Es curioso cómo la gente suele llamar egoísta a alguien que no quiere entrar a la fuerza en un compromiso. La conversación terminó con un acuerdo tácito, cada quien entendería la postura del otro sin presiones. Nos despedimos con un abrazo torpe y Emily se fue con Grace. Pensé que ese sería el fin del drama, pero no fue así. Un par de días más tarde, recibí un mensaje directo de uno de sus amigos, Owen, el más insistente del grupo. Decía cosas como deja de hacer sufrir a Emily. Si no la vas a querer, díselo en la cara. Y no pongas de pretexto a Grace para huir, sé valiente. De nuevo, me entró esa sensación de que me estaban atacando sin razón. Lo peor ocurrió una semana después, cuando uno de mis compañeros del trabajo, Daniel, me mostró un post en redes sociales donde se insinuaba que yo estaba conquistando a una madre soltera para luego humillarla. No mencionaban mi nombre, pero las pistas eran más que obvias. Era un texto bastante largo, supuestamente escrito por una amiga de la afectada, narrando cómo yo me rehusaba a ser un papá sustituto. Pocos me relacionarían con esa historia, pero el simple hecho de que alguien pudiera difamarme así me indignó. Esa noche, conversé con Julian y Carter por videollamada. Julian me sugirió poner las cartas sobre la mesa públicamente, tal vez aclarar en mi perfil que no tengo problema con Emily, solo que no estamos saliendo. Carter, más cauto, me dijo que lo mejor era mantener un perfil bajo y no engancharme. Al día siguiente, llamé directamente a Emily para aclarar la situación de las redes sociales. Su reacción fue de completa sorpresa. ¿Publicar un post difamándote? Adam, te juro que yo no fui. Tal vez alguna de mis amigas escribió eso por su cuenta. Déjame ver qué puedo hacer. El resultado fue que, efectivamente, Nora, la misma que me envió mensajes, había publicado esa nota intentando proteger a Emily. Después de una tensa discusión entre ambas, Nora terminó retirando la publicación y me ofreció una disculpa tan escueta que apenas la sentí sincera. Aún así, sentí algo de alivio al saber que el post no se difundiría más. Llegados a ese punto, yo ya estaba saturado. Aunque el tema parecía solucionado, en mi interior quedó un mal sabor de boca. Mi vida tranquila, enfocada en mi carrera y en disfrutar mi independencia, se había visto sacudida por algo que ni siquiera llegó a ser una relación formal. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Tanta insistencia? Decidí que, por salud mental, pondría distancia. Lo mejor era dejar que Emily siguiera su camino con Grace, y yo seguir el mío. No tenía intenciones de ser cruel, pero tampoco iba a fingir un amor que no sentía. Sin embargo, la historia no cerró ahí. Un giro inesperado ocurrió cuando me llegó una llamada de un número desconocido a altas horas de la noche, y, para mi sorpresa, no era ninguno de los amigos entrometidos de Emily, sino Logan, sí, el padre biológico de Grace, con quien no hablaba desde la preparatoria. Cuando pensé que todo el embrollo con Emily y sus amigos había llegado,
o al menos estaba cerca. A su fin, recibí esa llamada que cambió el curso de las cosas. Era cerca de la medianoche en un día entre semana, yo me encontraba revisando unos reportes de seguridad en mi laptop, cuando sonó mi teléfono con un número desconocido de un área diferente a la de Chicago. Al principio estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad me ganó. Hola, dije con voz confusa. ¿Adam? Soy Logan. No sé si me recuerdas. ¿Cómo no iba a recordarlo? Era el padre biológico de Grace, y el chico que, de alguna manera, marcó mi adolescencia al ser el popular que Emily prefería en vez de mí. Pero, al mismo tiempo, me sorprendió ese tono algo nervioso. Siendo sincero, jamás pensé que Logan se pondría en contacto conmigo, sobre todo después de que Emily comentara que él casi desapareció de sus vidas tiempo atrás. Sí, Logan, te recuerdo para qué llamas. Logan se aclaró la garganta al otro lado de la línea. Luego soltó una frase que me dejó helado. Necesito hablar contigo de hombre a hombre. No te estoy buscando para pelear, solo para aclarar algo que supe hace poco. Podemos vernos en persona. En ese momento, tuve un flashback de la preparatoria. Logan y yo jamás fuimos amigos íntimos, pero compartimos un par de clases y, aunque era el chico atlético y popular, tampoco fue de los que me hostigaban. Solo vivíamos en mundos aparte. Me desconcertaba imaginar que podía querer de mí a estas alturas. Sin embargo, accedí, más que nada por curiosidad y para quitarme el peso de lo desconocido. Acordamos vernos el fin de semana en un diner 24 horas cerca de mi apartamento, por la zona de la que vieu. Cuando llegó el día, me sentí raro, era como quedar con alguien de otro universo. Logan llegó con una sudadera deportiva, lucía un poco más maduro, aunque aún tenía ese aire confiado. Nos saludamos con un apretón de manos breve, algo tenso. Pedimos café y nos sentamos en un rincón del local, un lugar tranquilo con luces tenues. Lo primero que me dijo me tomó por sorpresa. Adam, te quería pedir disculpas. Sé que en la prepa fui bastante inmaduro. Cuando Emily quedó embarazada, me largué para perseguir mi sueño del fútbol y la verdad, jamás le di la atención que merecía. Y ahora que veo todo el lío que hay con ella y contigo, quería aclarar algunas cosas. Yo simplemente asentí, sin saber exactamente qué decir. Él continuó. Verás, sé que Emily y yo no funcionamos, y no tengo intención de retomar nada con ella. Pero hace poco, uno de sus amigos, Owen, creo, me contactó por redes sociales diciendo que tú estabas, aprovechándote, de la situación, que estabas ilusionando a Emily y luego haciéndola sufrir. Me pareció curioso que se molestaran en buscarme. Yo ni siquiera vivo en Chicago ahora, estoy en un equipo semiprofesional de fútbol en Indianápolis. El caso es que, al ver todo esto, pensé que tal vez estabas siendo un mal tipo. Pero la verdad, no lo creo. Te conozco un poco de la escuela y no pareces ese tipo de persona. Solo quería oír tu versión. Además, Emily hace unas semanas me mandó un mensaje contándome algo sobre ti, pero no supe bien qué pensar. Tragué saliva. No podía creer que Owen hubiera rastreado a Logan para intentar presionarme vía el padre de Grace. Todo esto era surrealista. Le resumí la historia desde mi perspectiva, mi reencuentro con Emily, la insistencia repentina, la oleada de mensajes, mi postura de no querer forzar una relación solo por pena o compromiso, y los ataques en redes sociales. Logan escuchaba atento, asintiendo de vez en cuando. Mira, no estoy aquí para meterme en sus asuntos sentimentales, insistió, pero sí me preocupa Grace. Ella no tiene la culpa de nada y a veces Emily se aferra a una idea de familia estable, que no siempre coincide con la realidad. Yo, por mi parte, le paso manutención. Intento verla cuando puedo, pero estoy lejos. Emily me dijo que quería presentarte a la niña porque te consideraba responsable, buen partido y todo. No sé, solo espero que no la lastimes, porque Grace ya tiene suficiente con un padre a medio. En ese momento sentí una doble carga, por un lado, empatía hacia Grace, al imaginar el hueco de no tener a su padre viviendo cerca, por otro, cierto fastidio por ver cómo todos, incluido Logan, proyectaban responsabilidades o culpas en mí, sin que yo hubiera buscado realmente ese papel. Mira, Logan, yo no soy el villano, respondí con un suspiro. Ni siquiera soy un pretendiente formal. Emily está en su derecho de rehacer su vida, y yo, en el mío de decidir si quiero o no involucrarme. No es algo personal contra Grace, ella no tiene culpa, es una niña adorable. Pero yo tampoco puedo amoldar toda mi vida a las necesidades de Emily solo porque ahora aparecí como un buen candidato. No es así como funcionan las relaciones. Se hizo un silencio pesado entre nosotros. Finalmente, Logan se encogió de hombros. Lo entiendo. De verdad, no quiero que creas que te llamé para intimidarte. Solo, no deseaba que Grace terminara sufriendo más. Y no voy a mentirte, al principio pensé que eras un cretino que se estaba burlando de Emily, pero ahora veo que la historia es distinta. La conversación no duró mucho más. Terminamos nuestros cafés, compartimos unas palabras acerca de lo diferente que había sido el paso a la adultez para ambos y nos despedimos. Cuando salí del diner, respiré hondo y sentí, contradictoriamente,
un alivio mezclado con una nueva tensión. Porque, en cierto modo, no había resuelto nada. Emily seguía esperando de mí una respuesta clara: ¿nos daríamos una oportunidad formal o no? Y yo, seguía con la misma convicción: no. Al menos no de la forma en que ella lo planteaba. Lo curioso es que, durante los días siguientes, no recibí más mensajes de sus amigos. Fue como si la intervención de Logan hubiera calmado las aguas. Sin embargo, yo sabía que en cualquier momento el tema podía reavivarse. Me di cuenta de que, si de verdad quería dar un cierre definitivo, necesitaba hablar con Emily por última vez, de forma sincera, sin rodeos. Para mi sorpresa, no fue tan sencillo. Intenté llamarla un sábado al mediodía, pero no contestó. Luego le mandé un texto preguntándole si podíamos reunirnos. Tardó en responder. Cuando al fin lo hizo, su tono fue muy distinto, más frío, casi cortante. Me dijo que estaba ocupada y que no sabía si tendría tiempo. Eso me generó un hormigueo de culpa. ¿Acaso, por fin, ella estaba aceptando que mi negativa era definitiva y prefirió marcar distancia? Los días se convirtieron en una semana, y yo ya me disponía a dejar las cosas así. Pensé: bien, tal vez es mejor que cada uno siga su camino, sin hacer más ruido. Pero la vida tenía otros planes. Mi hermana menor, Hannah, se preparaba para dar a luz, y toda mi familia andaba de cabeza con los preparativos en el hospital. Entre tanta emoción, me llamó mi madre y me comentó algo que me dejó atónito. Emily había ido a nuestra casa buscando hablar conmigo. Un giro que no esperaba en absoluto. Llegó con la niña, Adam, explicó mi madre, y dijo que necesitaba verte urgente. Cuando le dije que estabas en el hospital apoyando a tu hermana, se puso seria y se fue. No especificó por qué quería verte. ¿Qué urgencia tendría Emily ahora? ¿Estaría bien, Grace? ¿Pasó algo con Logan? Me sentí atrapado entre las responsabilidades familiares y la incertidumbre por la repentina visita de Emily. Pero no podía simplemente dejar de lado el nacimiento de mi sobrina. Decidí que una vez mi hermana y la bebé estuvieran estables, buscaría de nuevo a Emily para aclarar las cosas de una vez por todas. Estaba a punto de sumergirme en una mezcla de euforia familiar y tensión personal, sin saber que, en esa próxima conversación con Emily, descubriría motivos mucho más profundos detrás de su insistencia. Y esos motivos, para mi sorpresa, me harían replantear no solo mi relación con ella, sino también las prioridades de mi vida. Quiso el destino que, unos días más tarde, mis padres organizaran una pequeña comida familiar para festejar a la nueva integrante de la familia. Fue algo muy íntimo. Estaban mis tíos, mi abuela, algunos primos y, desde luego, mi hermana con su recién nacida. Yo trataba de desconectarme de todo el drama reciente, centrándome en apoyar a Hannah. En medio de la reunión, mi madre se me acercó con semblante serio y me dijo: «Hijo, Emily volvió a llamar esta mañana. Dice que necesita verte hoy mismo». Se le escuchaba la voz alterada. Aunque dudé, la intriga me superó. Decidí enviarle un mensaje a Emily, proponiéndole vernos en la tarde, una vez terminara la comida familiar. Me respondió casi de inmediato, dando su ubicación: un parque cerca de la casa de sus padres, a unas calles de la escuela donde estudiamos de niño. Fue inevitable sentir un escalofrío al pensar en todos aquellos recuerdos. Después de despedirme de mi familia, manejé hasta ese parque. Al llegar, la vi sentada en una banca, con la mirada algo perdida. Grace estaba unos metros más allá, jugando en el arenero con un cubo y una palita. Me acerqué despacio, y Emily se levantó de golpe al verme. El viento movía suavemente su cabello y, por un instante, recordé a la chica risueña corriendo en las pistas de atletismo durante la secundaria. Sin embargo, ahora se veía con el rostro más cansado, quizás por la tensión de las últimas semanas. «Adam, gracias por venir», dijo con un tono melancólico. «¿Están bien tú y Grace?», pregunté. Mi madre me dijo que estabas inquieta. Emily asintió, con la mirada algo vidriosa. «Sí, estamos bien. Pero necesitaba hablar contigo. Quería explicarte la razón real por la que me acerqué a ti con tanta insistencia. Sé que te di a entender que solo buscaba una relación, y no es que no me interese. Pero hay más». La invité a sentarse de nuevo en la banca, y eché un vistazo a Grace, asegurándome de que siguiera entretenida. Emily dejó escapar un suspiro larguísimo y empezó su historia. Su padre había perdido el empleo recientemente, y la situación económica de la familia se complicó mucho más de lo que imaginaba. Ella trabajaba medio tiempo en una guardería y a veces daba clases particulares de gimnasia infantil, pero no era suficiente para cubrir los gastos de Grace y aportar algo en casa. «Logan me pasa una pequeña manutención», explicó, «pero a veces se retrasa o simplemente no es la cantidad que me prometió. Mis padres, por su parte, tienen sus propios problemas de salud y deudas. Yo, estoy ahogada, Adam. Cuando vi que te habías convertido en una persona exitosa, independiente, estable, pensé que tal vez podrías ayudarme, ya fuera como pareja o como un apoyo. Entiendo que no es tu responsabilidad. Pero me asusté tanto de quedarme sin salida que recurrí a esa presión que acabó asfixiándote». Sus palabras me conmovieron y, al mismo tiempo, me generaron cierto conflicto.
¿Cuántos de mis logros y mi aparente prosperidad la habrían motivado a forzar un acercamiento? Tal vez fue más desesperación que amor. Por un instante, sentí una mezcla de pena por su situación y una punzada de rabia al entender que yo había sido un plan de rescate en sus ojos. Emily, le dije con voz serena, no soy indiferente a tu situación, créeme. Pero me duele que me lo hayas ocultado. Si me hubieras sido sincera desde el principio, hubiéramos hablado de otra manera. Yo no soy tu enemigo, y tu hija no tiene la culpa de nada. Emily empezó a llorar en silencio. Lo sé, y lo lamento. Fui egoísta, y, al mismo tiempo, tenía miedo de admitirlo abiertamente. Quizá pensé que si te conquistaba primero, te comprometerías más con nosotras. Es humillante pedir ayuda sin tener una relación real, pero intenté aferrarme a la ilusión de que podríamos ser una familia. Me permití unos segundos para reflexionar. Tenía claro que no la amaba como para ser pareja en ese momento, y mucho menos para convertirme de golpe en la figura paterna de Grace. Aún así, no quería darle la espalda a la difícil situación que vivía Emily. Mi educación y mis valores me decían que no había que ser cruel. Puse mi mano suavemente sobre su hombro y le ofrecí una solución intermedia. Te propongo algo, no puedo ser tu pareja solo por tu urgencia económica o por el bien de Grace. Eso no funcionaría. Pero podemos mantener una amistad honesta, Emily. Puedo orientarte si buscas un trabajo mejor, echarte un cable con algunos contactos de mi empresa, siempre están surgiendo puestos administrativos. También podría recomendarte en otras guarderías o centros de actividad infantil. Quiero ayudarte a que salgas adelante, pero no quiero que confundas eso con amor romántico ni que tus amigos vuelvan a presionarme. Emily, con lágrimas aún rodándole por las mejillas, me miró con un atisbo de esperanza. ¿De verdad harías eso por mí? Después de cómo me comporté. Asentí. En el fondo, seguía recordando a la chica que me había hecho suspirar de adolescente, y no iba a negar el lazo que alguna vez compartimos, aun si fue unilateral por mi parte. Además, Grace no merecía un entorno lleno de carencia. No era mi obligación, pero si podía darles una pequeña ayuda, lo haría, sin comprometer mis valores ni mi proyecto de vida. Solo con la condición de que todo quede claro, insistí, que entiendas que no te estoy dando una oportunidad sentimental. Si en el futuro surge algo genuino, será cosa del destino. Pero por ahora, lo que ofrezco es mi mano como amigo. Emily asintió, y en sus ojos noté alivio. Nos levantamos y caminamos hacia Grace, quien sonreía con la inocencia de una niña que ignora todos los dramas adultos. Emily la tomó de la mano y me la presentó formalmente. Grace, él es Adam, un amigo de mamá. Te hablaba de él cuando fuimos a la tienda hace unos días. Grace me miró con curiosidad, y tras un instante de duda, me mostró orgullosa el pequeño castillo de arena que había construido. Yo le dije que era un castillo fantástico y la niña rió. Fue un momento de ternura que, de alguna manera, me confirmó que estaba tomando la decisión correcta, ni ignorar a Emily y Grace, ni cargar con una responsabilidad que no me correspondía. Un punto medio basado en la sinceridad y la empatía. A partir de ese día, las cosas se tranquilizaron considerablemente. Los amigos de Emily dejaron de escribirme, tal vez ella misma habló con ellos para que dejaran de entrometerse. No fuimos pareja, pero me mantuve en contacto para pasarle datos de posibles trabajos y consejos financieros básicos que había aprendido en mi carrera. Logan, por su parte, siguió viviendo su vida en Indianápolis, y aunque nunca se convirtió en el padre más presente, intentó ser un poco más puntual con su manutención. Yo, mientras tanto, seguí creciendo en mi empresa de ciberseguridad, incluso me ofrecieron la posibilidad de viajar a California para participar en un proyecto de seguridad de redes en un hospital de Los Ángeles. Fue una nueva oportunidad para dar un salto profesional. Cuando consulté con Emily cómo se sentiría si me iba, ella sonrió un poco triste pero me deseó lo mejor. Adam, si te vas a Los Ángeles, lo entenderé. En serio, no te ates a este lugar. Si lo que me ofreces es tu amistad, no hace falta que vivas en la misma ciudad para ayudarme con consejos o contactos. Estaré agradecida siempre. Y así, con la maleta en mano, partí hacia un nuevo capítulo de mi vida, satisfecho por no haber roto totalmente los lazos con Emily, pero igualmente aliviado de no haber sucumbido a una relación forzada por la presión de terceros. Quizá en otro universo habríamos sido pareja, o lo habríamos intentado. En este, fuimos, al menos, dos adultos capaces de dialogar y buscar un equilibrio sin pretender fingir sentimientos que no existían. Moraleja final, a veces, el pasado nos reencuentra con personas que nos rechazaron o que a quienes rechazamos, y eso puede remover viejas inseguridades. Pero la madurez está en reconocer nuestras intenciones y límites, y en saber cuándo vale la pena tender la mano sin confundir ayuda con responsabilidad. Ni el amor ni la compasión pueden forzarse por la sola conveniencia, la sinceridad, por dura que sea, siempre será preferible al autoengaño.